Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Ulloa, pastor de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, tercer distrito, supervisor de distrito. Y les saludo, ¿cierto? En el amor del Señor. Me ha tocado en esta oportunidad compartir con ustedes un tema respecto de la iglesia. Y la verdad que cuando nosotros estudiamos la iglesia, lo que llamamos la eclesiología, ¿cierto? La podemos ver desde distintos temas, distintos tópicos, distintos puntos de vista. Es muy amplio el tema. Por ejemplo, poder recordar su nacimiento. La iglesia nace en el día de Pentecostés, nace bajo el advenimiento sobrenatural del Espíritu Santo, de manera que la iglesia no es una institución humanamente establecida, sino divinamente establecida y se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Podríamos hablar de su fundador, que obviamente es Cristo el Señor. Podríamos hablar acerca de la misión de Dios con la iglesia. Y la misión no es lo mismo que la visión. Cada pastor, cada ministro puede tener una visión respecto de su iglesia, respecto de un distrito, respecto de una región. Sin embargo, la visión está asociada a circunstancias particulares, el entorno, la ciudad, la aldea, no lo sé. Cada pastor puede tener una visión, unos más social que otras. Sin embargo, la misión de Dios es una para todos: ir y predicar el Evangelio, entregar por gracia lo que por gracia hemos recibido, entregar el mensaje de salvación, el mensaje de que Cristo vino a morir en la cruz. Esa es la misión de la iglesia por naturaleza. Podríamos hablar acerca del desarrollo de la iglesia. Recuerde que el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 nos menciona estos ministerios, estos llamamientos ministeriales: apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Apóstoles obviamente para el tiempo. Es un tema largo que debatir o conversar. También podemos ver los querismas o carismas que aparecen en el libro de Romanos, pensando y con un enfoque de desarrollo y crecimiento de la iglesia. También podríamos nosotros analizar uno a uno estos tremendos dones ministeriales, estos dones espirituales que aparecen en 1 Corintios capítulo 12. Discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de sanidad, dones de lengua, interpretación de lengua. Sería muy interesante ver estos dones sobrenaturales, estudiarlos, cada uno de ellos, y motivar para que nuestros hermanos y pastores podamos abundar en estos dones que son tremendamente necesarios para movilizar a la iglesia. La iglesia no se mueve humanamente o con una visión humana, sino se mueve porque Jesús se comprometió a edificar la iglesia. Y con esto quiero decir lo siguiente, amado pastor, amado ministro: no es usted, no soy yo, no somos nosotros los que vamos a edificar la iglesia, es Jesús el que se comprometió. Yo edificaré mi iglesia, por lo tanto yo debo estar alineado a las directrices que da el maestro. No es mi estrategia, no es mi visión, sino la palabra de Dios me debe alumbrar, me debe direccionar, porque finalmente Jesús se comprometió a edificar su iglesia. Y así podríamos hablar acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, como la familia de Dios, como un ejército, como la esposa del Cordero. Podríamos hablar acerca de estas ceremonias importantes: la Santa Cena, la Cena de la Comunión. Podríamos hablar del bautismo también. Y podríamos hablar del casamiento. Son las ceremonias básicas que se deben practicar en la iglesia del Señor, el lavatorio de pies. Y así muchos temas, como por ejemplo la unidad en medio de esta tremenda diversidad que somos. Unos
de un estrato económico distinto, social, con más o menos formación, educación, con más o menos experiencia, pero finalmente tenemos que apuntar a la unidad del cuerpo de Cristo en medio de esta tremenda diversidad. No hay nadie que sobre en la iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y debemos andar en unidad. Recordar que Jesús, en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, cuando Él intercedió en esa oración trascendente e importante en la historia de la vida humana de Jesús, Padre, te ruego que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso que cuando hablamos de temas tópicos de respecto de la iglesia, podríamos hablar del reino de Dios en medio de la iglesia, de su carácter escatológico. Cristo viene, la boda del Cordero, tribunal de Cristo, la tribulación, la gran tribulación, el reino milenial de Cristo. Podríamos tener muchos temas para conversar. Sin embargo, quiero compartir en estos 9 minutos que me quedan, ¿cierto? Porque me parece un texto relevante, pertinente y contingente que por lo menos a mí cala mi corazón. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, dice el apóstol Pablo escribiendo a su hijo Timoteo, en un contexto bastante particular. Recuerde que Timoteo estaba en Éfeso y en Éfeso estaba el Artemisón, ¿cierto? Que era ese gran templo de Éfeso donde se adoraba a la diosa Diana, ¿cierto? La diosa Diana era la diosa de la fertilidad y obviamente sus prácticas eran prácticamente la prostitución, había mucha inmoralidad. Sin embargo, había un gran templo que soportaba y que sostenía esta visión que había de esta diosa de la fertilidad. En este contexto, Pablo escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo aunque tengo mucha esperanza de pronto ir a verte. Yo también tengo la esperanza de que nos volvamos a reunir, amados pastores, amados amigos, amados hermanos, que podamos nuevamente estar, no en una nueva normalidad, sino que en la normalidad. Y dice, y este es el texto que quiero compartir con ustedes, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia. La casa de Dios que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Solamente no quiero hacer un análisis exegético, hermenéutico del pasaje, sino más bien dar, en primer lugar, una opinión muy personal. Creo que en estos tiempos de pandemia ha sido necesario tener reuniones online, Facebook Live, fanpage, lo que usted quiera usar. Y con mucha pena he visto que algunos pastores, ministros o expositores han ido minorizando la importancia que tienen los templos. El texto dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Evidentemente que exegéticamente se refiere a nosotros, a las personas, al cuerpo de Cristo, a la esposa del Cordero. No es un lugar físico necesariamente, sin embargo debemos recordar que los templos, los lugares donde nos reunimos, son lugares importantes. Yo asumo que usted cuida su casa, valora su casa, es un lugar donde usted llega a descansar, donde almuerza con su familia, donde ha vivido momentos hermosos, donde celebra los cumpleaños, donde recibe a los hermanos. La iglesia es algo, el templo, la casa de Dios es algo parecido y aún más Jesús dijo que era la casa de oración. Por lo tanto, solamente quiero decir que tenemos que valorar lo que con mucho esfuerzo le ha costado a muchos ministros que construyeron estos templos. Sin embargo, este templo nos sirve para adorar, estudiar y organizarnos. Mire, la iglesia del Señor, desde sus inicios, 3.120 personas, 3.000 por la predicación de Pedro y 120 los reunidos en el aposento alto, dedicaban a compartir la palabra, la doctrina, la didaché de los apóstoles. La iglesia primitiva también, los apóstoles,
en el capítulo 6 del libro de los Hechos, siguiendo la historia de la iglesia, ellos ven la necesidad de elegir hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que sirvan a las mesas. Y ellos, fíjese en este pequeño detalle, valoraron la importancia del ministerio de la oración y de la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo menciona los requisitos para un ¿cómo se llama? Obispo, un cuidador de las almas. Entre muchos requisitos, marido de una sola mujer, irreprensible, él menciona apto para enseñar. Aún más, Pablo le escribió a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad. Por eso que para mí cobra sentido, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, y la iglesia debe poner en alto y darle la importancia, no solamente al libro, sino a la praxis de la verdad de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El libro de Deuteronomio dice que Dios es un Dios de verdad. En él no hay mentira. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz, es verdadero. Juan capítulo 6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 dice que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos santifica en la verdad. La clave, fíjese, para hacer guerra espiritual o lucha espiritual, dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. Mire, quiero compartir con ustedes la segunda epístola del apóstol Juan. Dice: el anciano a la señora elegida y sus hijos, a quien yo amo en verdad, y que solo yo y también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad. Verso 3: sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios y paz del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Verso 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos que andan en verdad. Mire, no toda la gente que está en la iglesia, e incluso no todos los ministros, pueden andar en verdad. Qué importante es que nosotros, hermanos amados, andemos en verdad. Qué pena es que en nuestro país a la iglesia, sea católica, evangélica, no se le mire con buenos ojos, porque quizás hemos fallado, no a los hombres, hemos fallado en no transmitir la verdad, sino que en no vivir la verdad. En la tercera carta el apóstol Pablo le dice, el apóstol Juan dice al anciano Gayo, el amado, quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que tus hijos andan en verdad. Amados hermanos y pastores, me restan 2 minutos. Yo quiero decirle que todo lo que hacemos, porque vivimos tiempos peligrosos, porque la sociedad chilena actual demanda credibilidad, que todo lo que hacemos, nuestras oraciones, nuestra acción social, nuestras convocatorias, deben ser bajo la mirada de la palabra en verdad. Nuestras relaciones con otros ministros, nuestras relaciones con nuestros vecinos, nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, nuestras relaciones empresariales, todo debe ser bajo el prisma de la verdad. La verdad finalmente nos hará libre. Termino con esto. Amados, el texto que yo acabo de leer, dice: para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios, para estos tiempos, necesita hombres y mujeres, ministros y laicos, siervos y jefes,
que vivamos no intelectualmente la verdad de Dios, sino en la praxis de la vida, que seamos realmente verdaderos en vivir una vida agradable delante de Dios. Que el Señor de paz les bendiga. Amén.